Entonces, gracias. no, pues de nada. Puede hacerle ese comentario, que si puede lo deje de Sí, hacer, pero bueno. y que probablemente Sí. se desarrolló. Sí. Más vale si hubiera esperado unos días, si hubiera esperado unos días Sí. y se le hubiera presentado esta situación, ¿no? Pero pues ahora sí que cada cabeza, ¿no? Cada cabeza. Ese es un... Sí. Y como A lo estudia mejor... igual gastronomía, pues no se le ocurrió. ¿Perdón? Como estudia igual gastronomía, como que no, pensó que no pasaba nada, o sea, no tenía nada de conocimiento sobre estos temas, entonces igual por eso. Ah, ok. Sí, sí puede ser, ¿no? Dice uno, no, ¿qué puede pasar, no? Si lo hago, pues, cotidianamente, ¿no? Pero miren, ya brincó ahorita esta situación. Pero esperemos que no empeore, ¿no? Su conocido y que se le vaya quitando incluso, ¿no? Ok, como estábamos viendo en el apartado de farmacocinética, permítame, a ver si me permite esta cosa. Ok, acuérdense que estábamos revisando las velocidades de absorción y con qué ritmo asciende y desciende el efecto. Acuérdense, vimos la vía de administración y curso temporal de la concentración de los fármacos. Estábamos viendo concentración del fármaco en sangre y si lo graficáramos contra el tiempo que vemos, tendríamos así las clásicas, ¿no? Vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea, vía oral. Acuérdense, la vía intravenosa pues no hay absorción, o sea, se oría esa parte. Por eso empieza desde un máximo, podríamos llamarle aquí de 100 de concentración, 100. Y empieza a descender conforme pasa el tiempo. Vean que desciende muy, muy rápido porque ya está en sangre. Sale. Entonces se está distribuyendo, se está biotransformando, obviamente está teniendo el efecto y se está eliminando. La segunda en velocidad es la vía intramuscular. Obviamente esta sí tiene que librar. Acuérdense lo que comenzábamos cuando vimos la vía de administración, las capas musculares de los glúteos, que es donde se aplica, ¿no? La intramuscular. Entonces tiene un ascenso bastante rápido, llega a un máximo, pero nunca miren, ninguna iguala a quién, a la vía intravenosa. Y de ahí lo mismo, empieza a descender, distribuirse, biotransformarse y eliminarse, además del efecto. Sale. La siguiente sería la vía subcutánea, que se aplica por debajo de las capas superiores de la piel. Igual su absorción, miren, es más lenta, miren. Es más lenta, llega a un máximo que no alcanza incluso a ser como la vía intramuscular y empieza a descender. ¿Sale? Y finalmente la vía oral, que les decía que es muy irregular, ¿no? En su absorción. Miren nada más el cambio, o sea, cómo es que, perdón, observando las pendientes, ¿no? Cómo es de lenta y cómo es ay, ¿cómo se llama? De lenta en ambos casos, ¿no? En llegar a cierta concentración efectiva y en el tiempo, ¿no? Miren hasta dónde alcanza su máximo. ¿Sale? Entonces es muy irregular porque está influenciada por distintos factores, pero como ya les mencioné y ustedes yo creo que ya habrán escuchado por ahí, es la más socorrida, es la más usada, es la más cómoda también. ¿A quién le gusta que lo estén pinchando, ¿no? Por cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera de estas vías de administración. Entonces la vía oral, aunque también es la más lenta y la más irregular y de la cual se necesita tomar más tiempo el tratamiento, es la más usada porque es la más cómoda. Y ojo, también es la que menos reacciones adversas se presentan en ella. Sale por lo mismo, porque es muy irregular, es muy difícil de calcular realmente cuánto está llegando a sangre tan solo. ¿Por qué? Pues como, bueno, por ejemplo, lo que mencionaba su compañero, si acostumbra a la persona, al individuo, a consumir alcohol, qué tipo de alcohol, con qué tanta periodicidad lo hace, si consume jugo de naranja, con qué tanta periodicidad lo hace, jugo de zanahoria, jugo de toronja, ¿no? Que se utiliza mucho para el control del peso, además de otras cosas, ¿no? Eso tan solo hablando de lo común, pero hay personas que desayunan, por ejemplo, una malteada, ¿no? Pues voy a decir la marca de Herbalife o de alguna otra marca, todo eso influencia, ¿sale? Todo eso influencia. Entonces es muy inestable y ay, ¿cómo se llama?
muy inexacta, pues muy inespecífica la absorción, ¿sale? En cuanto a la vía oral. ¿Ok? Y por ende, como es muy lento su ascenso y descenso, pues tarda más, miren, en regresar al cero, como lo hacen ellas, ¿no? Las otras vías. Pero en ese sentido, si nosotros pudiéramos medir la concentración plasmática tras una, acuérdense, ojo, es solo una administración oral individual, ¿sale? Si graficáramos lo mismo, concentración contra tiempo, veríamos un ascenso. Obviamente este es un ejemplo, no tiene nombre de ningún fármaco. Veríamos el ascenso. Llega hasta un máximo. Disculpen ustedes, déjenme cierro mi WhatsApp, qué pena con ustedes, perdón. Igual cierro mi correo para que no consuma ancho de banda y fluya mejor la presentación, disculpen. Y listo, ok. Veríamos entonces un ascenso en el cual se puede determinar la absorción. Sale y llegaría a un máximo. Cuando llegue a ese máximo, cruza con algo que se llama Cmax, que obviamente es hacia la concentración, hacia la valor de concentración. Aquí este sería Cmax, concentración máxima. ¿Y coincide con quién? Pues con Tmax, ¿no? Con Tmax, tiempo máximo, en el cual se alcanza el pico máximo de concentración, ¿sale? También podríamos ver que llega a una meseta, que llega a un máximo y empieza a disminuir, en cuyo caso se asocia con distribución y eliminación. Y ya para la última parte sería ya netamente eliminación. Obviamente en este ejemplo no se alcanza a ver que llegue hasta el cero. Sale. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más hay con respecto a los parámetros farmacocinéticos? Hay algo que se llaman las constantes de velocidad. ¿Qué hacen estas? Estas determinan la velocidad de pasaje de libre difusión, acuérdense, del paso de moléculas entre los compartimentos y las barreras que los separan. ¿Cuáles son los compartimentos? Lo que habíamos visto en la figura que yo hasta les mencioné, que es la más aceptada y que la pueden ver en el Google. Esos son los compartimentos. Tracto digestivo, sangre, hígado, corazón, páncreas, riñones, todos esos son los compartimentos. Sale, ojo, incluida la unión a proteína plasmática y el sitio de unión, el sitio de efecto y donde se encuentra el sitio de unión al fármaco. Pero, ¿qué parámetros son útiles para hacer una evaluación farmacocinética? Una de ellas es el volumen de distribución. Este volumen de distribución es la medida del espacio aparente en el cuerpo disponible para contener el medicamento. Es el volumen aparente en el cual se distribuye la sustancia. Obviamente, pues es la sangre, el plasma, el suero, esos componentes los componentes de la sangre, ¿no? Líquidos, los componentes líquidos de la sangre, que son ¿qué? Susceptibles de recibirlo. Ojo con eso. Es un parámetro útil ¿para qué? Para relacionar la concentración plasmática con la concentración del fármaco en el cuerpo. Chale. ¿Por qué? Porque los volúmenes aparentes de distribución, y se llaman así aparentes porque si son mayores que el compartimento del plasma, que es aproximadamente de 3 litros dentro del contenido de sangre, que llega a ser de 5 o 6 litros dependiendo del tamaño de la persona, solo indican que el fármaco también está presente en tejidos o fluidos que se encuentran fuera del compartimento vascular. Entonces, ojo, cuando calculen un volumen de distribución, que ojo, va a ser aparente siempre, porque se va inmerso que está distribuyéndose y le salga mayor a 3 litros, quiere decir que se encuentra, que está presente en tejido, o sea que ya entró a tejido. Si está en tejido, no está en sangre. Sale, ojo con eso, ni está en plasma ni está en suero, obviamente, no, si está en tejido, o fluidos que se encuentran fuera del compartimento vascular. Acuérdense, líquidos de acumulación, que les decía, ¿no? Puede ser el fluido prostático, puede ser la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, que mencionábamos también, puede ser también, ¿no? Son líquidos de acumulación. Entonces es volumen de distribución y casi siempre lleva el prefijo aparente. ¿Sale? Otro es, ¿cuál? El aclaramiento o depuración.
En este caso, el aclarado plasmático o depuración es el volumen de sangre. Acuérdense, porque ¿qué hacen los riñones? ¿Qué es lo que filtran? Que hasta les hice hincapié. La orina primaria es plasma, pero lo que filtra a nivel del glomérulo renal, los riñones, es sangre. ¿Sale? Entonces, si lo relacionan, este aclaramiento con ese funcionamiento glomerular renal, lo van a poder recordar. El aclarado plasmático o depuración es el volumen de sangre limpiado de fármaco. ¿Por qué? Por unidad de tiempo. Tiene que saberse cuánto se está eliminando, sí, pero qué tanto tiempo está tardando en eliminarse. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede saber qué dosis hay que meter en la siguiente vez. Si ya tienen la dosis, hay que saber con qué frecuencia. ¿Por qué? Porque se está sabiendo, por medio del aclaramiento de depuración, qué tanto tiempo le está tomando al riñón para eliminar de cierto volumen de sangre el fármaco por unidad de tiempo. ¿Sale? Entonces es muy importante. ¿Sale? Se debe tener en cuenta que el aclarado plasmático es un reflejo de la excreción del fármaco por el aclaramiento renal o el metabolismo. ¿Por qué? ¿Por qué del metabolismo incluido? Porque son moléculas que ya fueron transformadas, ya no es la original y ahora es hidrofílica. ¿Sale? Otra es la constante de la velocidad de eliminación, o KE. ¿Cuál es su definición? Es la fracción o porcentaje de la cantidad total del fármaco en el cuerpo eliminado por unidad de tiempo. ¿Sale? ¿Cómo sería la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación? Es constante de la velocidad de eliminación es igual al aclaramiento o clearance sobre el volumen de distribución. ¿Sale? Eso es constante de la velocidad de eliminación, es el aclaramiento sobre o dividido entre el volumen de distribución. ¿Sale? Ok, pero ¿qué más? Hay algo que se llama coeficiente de extracción. Esto no es otra cosa que la fracción del fármaco presentado al órgano de eliminación que se aclara después de pasar una sola vez, una sola vuelta, ¿sale? A través de dicho órgano. Es la fracción del fármaco presentado al órgano de eliminación que se aclara después de pasar una sola vez a través de dicho órgano, ¿sale? Pues pueden ser obviamente los riñones, ¿no? Así franco. ¿No creen? ¿Y cómo sería la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación para este coeficiente de extracción? Es igual al aclaramiento plasmático o sanguíneo dividido entre el flujo de sangre o plasma en el órgano de eliminación, ¿no? En el órgano de eliminación. No lo quise cambiar, así lo traía, así lo decía el libro donde tomé. Pero sería flujo de sangre o plasma en el órgano de eliminación, ¿no? Sale. Otro parámetro, ¿cuál es? La vida media, o TU medio, o semivida de eliminación. Puse aquí todas las formas en que se les llama. Ha de haber otras, ¿no? Ha de haber otras, pero yo puse estas tres que son las más usadas. O TU medio, vida media, o semivida de eliminación. ¿Esto qué es? La vida media, o TU medio de un fármaco, es la cantidad del tiempo. Acuérdense, porque es TU medio. Es la cantidad del tiempo necesaria para que la cantidad total del fármaco en el cuerpo o la concentración plasmática del cuerpo disminuya a la mitad. A la mitad, ¿sale? Desde el 100, pues, quedan 50, luego 25, luego 12.5. 12.5. Es la inversa de la constante de eliminación. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podríamos calcular T1 medio? 0.693 es logaritmo natural de 1. ¿Por qué? Porque se empieza a calcular a partir de una vida media. Si ustedes sacan logaritmo natural de 0, marca error, si no mal recuerdo, sobre constante de eliminación. Entonces, perdón, es que se me reseca la garganta. Entonces, yo creo que ya se dieron cuenta. Al organismo le toma tantas vidas medias como sea necesario para eliminar el fármaco. Cada vez, la mitad. Y la mitad. Luego queda la mitad de la mitad. Luego, que suene chistoso, la mitad de la mitad de la mitad. Y luego la mitad de la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad. Y así hasta que quede 0, o sea, hasta que se elimine, ¿no? Entonces empieza 100, 50, 25, 12.5 y de ahí lo que continúa es 7, no sé, 7 y algo. Sale, 6 y algo, perdón.
para que pueda ser eliminado. Pero es en base a ¿qué? A esta vida media, ¿vale? Y hay otro parámetro que se llama área bajo la curva. Les voy mostrando, a ver, me regreso tantito. Este es el área bajo la curva, miren. Este es el área bajo la curva. Este es el área bajo la curva. Cada uno tiene su área bajo la curva, ¿no? Este sería este sería este aquí, y para la vía oral pues sería toda esta área, ¿no? Así desvanecida en el tiempo, desvanecida en el tiempo, ¿no? Ok, y aquí como les mencioné, pues es esta, ¿no? Pero ¿cómo es que se define? Es un parámetro que indica el grado o la intensidad de absorción que se consigue tras la administración de un medicamento. Ese es el área bajo la curva. Por eso es que yo, cuando vimos la gráfica, la segunda, la de trazo, esta, yo les dije que era una sola dosis, era monodosis, una individual, una dosis individual. Entonces es por eso, porque tras la administración de un medicamento, pero tiene que ser individual, si no, imagínense cómo calculan el área bajo la curva, se encimaría, ¿no? No descendería, pues no. Con la siguiente dosis se mantendría dentro de la ventana terapéutica, como ya vimos un poquito, y ahorita ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sale? Entonces, corresponde esta área bajo la curva al área existente entre el eje de las abscisas y la curva que se obtiene al representar las concentraciones plasmáticas de un fármaco en función del tiempo, y se expresa en unidades de concentración y tiempo. ¿Cómo se arma esta gráfica? Esta. Pues se toman muestras de sangre y se van graficando. Se toma el valor. ¿En qué momento fue? ¿En qué momento fue? ¿Y qué concentración tenía? Entonces ¿cómo se arma esa línea? Uniendo cada uno de esos puntos que se van obteniendo al tener la muestra sanguínea y detectar o ensayar la presencia de la molécula, del fármaco, ¿sí? Y ya uniéndola, pues quedaría algo así. ¿Okay? Y lo que les comentaba hace un momentito, lo de Tmax y Cmax. Este tiempo máximo es el tiempo necesario para llegar a la máxima concentración plasmática, por eso es que le digo que cruza, coincide en el punto máximo Tmax con Cmax, y se expresa en unidades de tiempo. Y Cmax es la concentración máxima plasmática que se alcanza tras la administración de un medicamento, y se expresa en unidades de concentración, obviamente, porque está en ese eje, ¿no? En el eje de concentración, y ese está pues en el eje del tiempo, ¿no? Es en el eje de las Y contra el eje de las X, ¿sale? Que es donde está aquí, miren. Las Y, vamos primero con ese eje de las Y contra el eje de las X, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? Ya vamos ahorita a esa ventana terapéutica. ¿Qué ocurre cuando pues vamos al médico y pues hay muchos ejemplos, ¿no? De personas, de comportamientos, de cómo percibimos lo que nos menciona el médico o algún fisioterapeuta o a alguien del equipo de salud. Muchas veces somos dados a pensar, el médico no sabe, o sea, si esto lo he hecho siempre, lo he hecho por años, toda mi vida, y no me ha pasado nada. Hasta luego, como decimos, y aquí sigo, ¿no? Pues sí, sigue uno, pero quién sabe cómo está uno, ¿no? Cómo sigue uno, entre comillas. O son muy dados a... nos explican de una forma, el médico, con peras y manzanas, con ábaco, como se dijera antes, con un ábaco y punto por punto, y hasta se los anota. ¿Cómo tomarse el medicamento? ¿En qué momento tomarse el medicamento? ¿Con qué no tomarse el medicamento? Porque es importante el cumplimiento farmacoterapéutico. Si le dicen cada 6 horas, cada 6 horas. Si nos dicen con agua, con agua. Si nos dicen combinado con los alimentos, es combinado con los alimentos. Tiene una razón de ser. Quizás el fármaco es muy ácido y con los alimentos se mitiga esa acidez que pudiera provocar un cuadro de gastritis con el tiempo. No es instantáneo, es después, pero no lo asociamos a lo que estuvimos tomando. Igual nos dicen, tomes el antibiótico cada 8 horas.
Por favor, hasta así, casi, ¿no? El médico, por favor, es muy importante. Hasta así luego el sonsonete que le hago, ¿no? La tonadita. ¿Por qué? ¿Por qué será? Todo tiene una razón de ser. Y obviamente todo va encaminado a procurar nuestra salud. Entonces, o también, ¿no? El profe de farma no sabe. El profe de farma no sabe, quién sabe qué le pasa. Está exagerando. No es cierto, eso no es cierto. Yo lo he hecho toda la vida y no me pasa nada. No me ha pasado nada. No lo sabemos. Por eso hay ciertas indicaciones, hay ciertos consejos, ciertos tips que se siguen dentro de la terapéutica, dentro de la clínica, dentro del grupo de salud, del equipo de salud, en el cual estamos incluidos obviamente los QFB, los enfermeros, los médicos y demás personal, ¿no? Entonces les presento, acuérdense, yo les mencionaba tomarlo con, ¿cómo es? Cumplimiento farmacoterapéutico. Entonces les presento un poquito el son de broma también, para que nos distendamos un poquito, espero que les resulte ahí un poco chusco. Les presento las dos mejores diapositivas que tengo. Aquí vamos. ¿Por qué se tomó el antibiótico a las 5? Si yo dije a las 8. ¿Y qué contesta este personaje que está aquí? Perdón, se movió aquí el acento, pero bueno. Quería sorprender a la bacteria. ¿Cómo va a sorprender a la bacteria? ¿Cómo va a sorprender a la bacteria? Hay un razonamiento, hay una razón por qué era cada 8 horas. Sale. O porque era a las 8, pues, ¿no? Porque era a las 8 y no a las 5. Pues porque ahora ustedes lo saben, ahorita lo volvemos a retomar, pues el medicamento, pues todavía hay cierto porcentaje de él en el suero. Entonces, si tomamos la siguiente dosis antes, pues obviamente se va a sumar, no ha bajado lo suficiente para que se sume la siguiente, se puede ir a valores en plasma tóxico, ¿no? Sale, pero aquí este personaje dice, ¿por qué se tomó el antibiótico a las 5 si yo dije que a las 8? Quería sorprender a la bacteria. Y luego, ¿qué puede pasar? Que hasta hay personas que les dicen, miren, esta es mi segunda mejor diapositiva que tengo de todo el curso. Es reestreno, es la segunda vez que las ocupo. Que hay personas que incluso le dicen, no, pues sí, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica, imagínense nada más. Todavía hay alguien más que le hace segunda, ¿no? Ah, no, pues sí. Sí, tienes razón, amiguito o amiguita, ¿no? Entonces, pues ahí está. Mis dos mejores diapositivas de todo el curso son las dos diapositivas estelares que ocupo para el curso de farmacología. Espero que les haya resultado. Profesor, una pregunta. Ajá. Cuando se pierde una dosis de antibiótico, ¿qué se tiene que hacer? ¿Suspenderla o se toma después y se vuelve a armar otro horario de la toma? Ah, ok. Sí. Lo que yo he leído por ahí es que sí se tiene que retomar cuanto antes, pero por un día que se pierde del tratamiento tiene que agregarse uno más al final. Hay médicos que dicen que tienen que ser 3. Si se pierde un día por el antibiótico, para antibióticos, si se pierde un día de tratamiento, tienen que ser 3 días después de que supuestamente debería terminar. Y también he leído que por ahí que dicen que un día. Hay médicos que dicen que un día. Sale, ahorita veremos un poquito más por qué lo que pregunta su compañera. Híjole, no puedo ver su nombre. Yulisa, lo que dice su compañera Yulisa, es muy cierto. O sea, ¿qué pasa cuando me brinco una toma? Ahorita veremos. Entonces ya, dejamos a mi perrito, a esta chica, y ahora sí, les presento las características temporales del efecto farmacológico y su relación con el intervalo terapéutico. Ok, a ver, permítame, aquí pregunta su compañero Víctor Armando en el chat de nuestra reunión. ¿Eso se adentra en todas las vías de administración como oral o intravenosa, maestro? Sí se aplica para todo. Sí se aplica para todas las vías.
ya sea intramuscular, sea intravenosa, sea oral, sea subcutánea. Sí, sí. ¿Y No, por qué? maestro, Porque se maestro, interrumpió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Víctor? perdón, Adelante. maestro, interrumpirlo. No, o sea, yo decía en lo que decía de lo de acuerdo a lo de la dosis que usted estaba diciendo, ¿no? Que si se pierde un día se tiene que tomar una últimamente, ¿no? O sea, una más, ¿no? Pero yo preguntaba en qué forma, o sea, si es intravenosa, depende igual mucho, igual que se tienen que tomar otra dosis o son más, así como usted explica. Ah, ok. Es que ahí, ojo, en el caso de la vía intravenosa casi siempre es una toma, por ejemplo, los analgésicos. Hay más medicamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, el analgésico casi siempre es una dosis. ¿Por qué? Porque ese es suficiente para mitigar el dolor, salvo que sea posoperatorio y se incluye salvo necesidad. O sea, si al paciente le regresa el dolor o si es tolerable, prefieren no administrarle el analgésico, porque puede haber luego una dependencia a este, ¿no? Sale. Pero en el caso de la vía oral, sí, yo he sabido eso, que es un día más de tratamiento, aunque hay médicos que opinan que es 3 días más después del día que supuestamente se había terminado el tratamiento. ¿Por qué? Por la resistencia bacteriana que se puede inducir. Igual me faltó el ejemplo, igual el médico no sabe, yo ya me siento bien, me la recomendó 7 días. Bueno, 7 días, eso era antes, ahorita ya son los tratamientos de 8, 9, 10 días, bueno, 7 días. Médico, mire, yo a los 4 días ya estoy bien, ya no me la voy a tomar, y no se la toman. ¿Y qué ocurre? Que regresa la enfermedad, puede ser la misma bacteria incluso, y con más fuerza, más agresiva, y podría pasar, conforme pasa el tiempo, que luego esa bacteria, ese medicamento ya no es suficiente para esa bacteria. Sale. A lo mejor antes era suficiente con un antibiótico como, no sé, de los más sencillos. Siempre se me va el nombre de este antibiótico. El que receta luego de millones y millones de unidades. Penicilina. Antes era suficiente con la penicilina, ahora ya no. Ahora necesitamos un antibiótico de amplio espectro, para gran positivo y gran negativo. ¿Por qué? Pues ya no es suficiente erradicar el invasor, la bacteria. ¿Sale? Entonces, también no es conveniente, si el médico indicó 7 días, salvo que se presente una reacción adversa, obviamente tienen que ir a urgencias a que los atiendan o hablar inmediatamente con el médico, para que se suspende y le cambie el medicamento o él lo revise y los valore, ¿no? Salvo esa presencia de alguna reacción adversa, si el médico dice 7 días, es por algo, todo tiene una razón de ser. Entonces debe ser 7 días y como se lo indicaron, no en la mañana y en la noche y se las hayan indicado 3 veces al día, ¿no? Sale, ojo con eso. Ok, entonces, gracias Víctor Armando y gracias Yulisa. No, gracias, doctor. Ok, entonces les presento estas características temporales del efecto farmacológico y su relación con el intervalo terapéutico. Lo mismo, en el eje de la Y, si graficáramos concentración plasmática contra tiempo en el eje de las X, ¿qué veríamos? Acuérdense, es una dosis para este ejemplo. Veríamos obviamente un ascenso, llega a un máximo que coincide con Cmax y Tmax, y empieza a descender, como ya vimos, ¿no? Absorción, distribución y eliminación. Puede llamarse desde acá eliminación, porque si se está metabolizando y distribuyendo y metabolizando, acuérdense que hay libros que ya lo refieren que está eliminándose, ¿no? Porque ya no es el original y ya finalmente descenderá a cero. ¿Qué más podemos ver? Lo que ya habíamos dicho, el área bajo la curva. ¿Vale? El área bajo la curva, toda está en gris. Pero, ahora, ¿qué más? Si estamos mencionando el intervalo terapéutico, hay más cosas que se pueden observar y que se deben tener en cuenta. Para este ejemplo, la ventana terapéutica que es trazada desde este límite inferior hasta este límite superior, pues es muy amplia. Es decir, este intervalo de concentración plasmática para este fármaco es muy amplio. ¿Sale? Da mucho margen a que a lo mejor nos atrasamos 1 hora o media hora en tomarla,
o me la tomé antes porque voy a salir, entonces me la tomo antes. Entonces pudiera ser, hagan de cuenta, toman la dosis, ¿no? En este caso es un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces solamente se ve un ascenso y un descenso. Y obviamente, pero acuérdense, yo les he dicho que esto está oscilando, sale, hasta que desciende, es una monodosis. Ok, está el intervalo de concentración plasmática terapéutica dentro de la ventana terapéutica, que es por debajo de esa línea y por encima de esa línea. Se puede también encontrar por debajo de la línea inferior concentración inefectiva, y esta línea, ¿cómo se llama? Concentración mínima efectiva. Y la línea superior, por encima de ella, sería concentración tóxica. ¿Sale? Y esta línea superior se llama concentración máxima efectiva, o también se puede definir como concentración mínima tóxica. Porque se llega al límite antes de pasar a una reacción adversa, o una presencia en demasía del fármaco, ¿sale? Entonces, esta es una dosis. Si nosotros, a ver, déjame ver si me sale, déjame ver si esta cosa me deja escribir aquí. Ok, perfecto. Gracias. Hagan de cuenta, vamos a dibujar aquí, a ver si me sale. No, bueno, empecé en línea recta y bueno. 1 horas. 2, 3, 4, 5 y ya no me salió. Lo voy a hacer que coincida. Vamos a ver. Hagan cuenta. Vamos a hacer lo que sea aquí. Acuérdense que tarda alrededor de 30 minutos en absorberse un medicamento por la vía oral. Vamos a hacer que aquí sea 8. Híjole, espero que se entienda. Perdón por mis garabatos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Bueno, estoy buenísimo para esto. 3, 4, 5. Acuérdense, son horas. 6, 7. Hay varios medicamentos que se recomiendan tomarlos cada 8 horas. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Tomamos, acuérdense, a la media hora ya se absorbió. Bueno, aquí no, es un ejemplo nada más, ¿no? Ya subió, pero ¿qué pasa conforme transcurre el tiempo? Está oscilando, empieza a descender. Miren las horas. 5, 6, 7. Cuando llega aquí, se supone que debemos tomar la que sigue, la siguiente dosis. ¿Para qué? Para que la concentración plasmática de fármaco, vamos a hablar con propiedad, la concentración plasmática de fármaco, ¿qué haga con la siguiente dosis? Acuérdense, sigue pasando el tiempo, media hora, hagan de cuenta, 25 o 30 minutos, ¡poing! ¿Qué va a pasar? Pasa esto, pero acá. Aunque obviamente no es en línea recta, ¿no? Acuérdense que es un ejemplo. Empieza a subir. Y otra vez. ¿Qué pasa? Pasan otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. ¿Y qué pasa? Miren, otra vez se vuelve a repetir. Y viene la siguiente dosis. Y va ascendiendo. Trato de hacerla coincidir con ¿verdad? Y así se va a seguir. Yo creo que ya se dieron cuenta. ¿Qué ocurre cuando le dicen cada 6 horas? O como el ejemplo del que les puse del perrito, que se la tomó a las 5 horas. Y miren nada más a las 5 horas en dónde está. Está en el máximo. Y se tomó la dosis antes de las 8 horas. ¿A dónde creen que va a ir esto? Tras. Hasta acá arriba, ¿no? Y al rato, y luego nos preguntamos por qué nos pasó lo que nos pasó, o por qué nos enronchamos, o por qué ¿cómo se llama?
¿Por qué nos duele la cabeza? ¿O por qué nos estreñimos? ¿O por qué tenemos, o por qué nos da diarrea al revés? Puede ser debido a esto. Quizás cambiamos por meter demasiado fármaco, y estoy hablando de reacciones adversas leves, o resequedad de los ojos, o sequedad en la boca, la garganta, reacciones adversas pues que son tolerables. ¿Por qué me pasó? Pues porque quizás hicimos esto. A las 5 horas nos tomamos la siguiente dosis y cerrás hasta arriba porque no ha empezado el descenso. O empezó el descenso, acuérdense, son 30 minutos y ¡prime! Sale. Entonces, ese es si se la toman antes, por ejemplo, ¿no? 5 o 6 horas, en lugar de cada 8 horas. Pero si dejamos, en lo que mencionaba Yulisa, aquí viene, ¿no? Y híjole, y se nos olvidó. ¡Poing! Ya pasó este punto. Miren a qué punto llegamos. Concentración inefectiva. Sale. Entonces, no sé, por acá, ¿no? Híjole, ya nos acordamos ya mucho después, ¿no? La medicina. 8, 9, 10, 11, a las 12 horas, ¿no? Ay, de veras, y ya me la tomo. ¡Poing! Y empieza a ascender. Pero obviamente le toma más tiempo, ¿no? Porque está desde acá abajo. Sale. Logra llegar, y ahí va otra vez. Pero ya estuvimos un rato, miren, en el límite, dentro de concentración inefectiva. O sea, se dejó de tener, acuérdense que muy pocas cosas son del todo nada, se dejó de tener la cantidad suficiente de fármaco que tiene el efecto. Sale. Ese es el problema de, obviamente, dejar de tomarlo, podría haber una resistencia, ¿no? Ahí bacteriana. Igual me recuerdo mucho de los casos de tuberculosis por tratamientos interrumpidos, y es que los tratamientos de tuberculosis son por meses, ¿sale? Luego ya no es suficiente con el medicamento del principio que le recetaron cuando lo diagnosticaron con tuberculosis. Ahora necesita 2 o uno más potente, ¿no? Uno más, bueno, puede ser más potente, más efectivo, ¿no? Más agresivo también, ¿sale? Entonces, ese es el problema de interrumpir el tratamiento antes. O sea, si es 10 días, no, pues con 5 ya estamos, no, pues ya, lo dejamos, ¿no? O tomarse el medicamento antes, el de las 5 horas, por ejemplo, el de esta diapositiva ahí que les presenté, o tomársela después, sale. ¿Por qué? Pues porque lo que sube otra vez, ¿no? A cruzar este límite de concentración mínima efectiva, ¿no? De concentración mínima efectiva. Ok, entonces también otro ejemplo, yo les menciono luego, y ya no me dejo ahora, quizá. Yo les menciono el ejemplo de esta ventana terapéutica que realmente es muy grande. Pero hay medicamentos que tienen la ventana terapéutica, hagan de cuenta, con este mismo pico, aquí. Casi siempre, y su límite inferior, vamos a ponerlo, bueno, ya aquí muy exagerado, muy chiquitito. Miren la ventana, si es ventana terapéutica, miren la ventanita terapéutica, ¿no? O sea, está muy pequeñita. Muy pequeñita. ¿Por qué? Porque son fármacos que son muy potentes. Se me ocurre el ejemplo de estos fármacos sublinguales que con muy poquita concentración, con muy poquita dosis del fármaco, tiene el efecto, pero es muy potente, entonces es muy fácil salirse de la ventana terapéutica. En el caso de un error de medicación y no se recuerda si era cada 12 horas o cada 8 y se lo toman cada 8, cuando era cada 12. ¿Sale? Entonces pueden irse muy fácilmente, miren, obviamente esto se recorre, ¿no? Y esto se recorre hasta acá, la ventana sería muy, muy pequeña. Sale. Y aquí le remato diciendo, casi siempre las formas farmacéuticas pequeñitas que tienen muy poquito fármaco, se entiende porque por eso es pequeñita,
son muy potentes. Entonces son fármacos con los que se debe tener, se debe tener cuidado con todo, ¿no? Al consumirlos, pero con ese tipo de fármacos se debe tener mucho cuidado con una sobredosis, por esto que les comento, ¿no? Su ventana terapéutica es muy pequeña. Sale. Entonces ahí está. Entonces ya no es tan simple. Ahora yo creo que todos lo pensaremos mejor antes de interrumpir el tratamiento o cambiar el tratamiento, ¿no? De molécula, porque ya el médico se lo recetó porque ya lo revisó. Él sabe por qué se lo está recetando para su condición de salud y su edad, y si tiene alguna otra la presencia de alguna otra enfermedad o factor de riesgo, como puede ser obesidad, diabetes, dislipidemia o hipertensión. El médico sabe, o sea, no es muy conveniente también cambiar el medicamento, ¿no? Porque yo creo que me hará mejor, o porque siempre lo hemos tomado en mi familia. Sale, pero acuérdense que está lo que se llama variabilidad biológica, no todos reaccionamos iguales, incluso entre gemelos no reaccionan iguales. Sale, entonces, igual, tomarse el medicamento en sus horas, no anticiparlo, o checar, ¿no? No se le vaya a pasar la hora de haberlo tomado, y adiós, ¿no? Y adiós, porque entonces caemos en la concentración inefectiva. Me dicen si me dejan de escuchar, por favor, me marcó aquí insuficiente calidad de red. Y pues me lo mostró a mí, ¿no? Sale. Me dicen si me dejan de oír, por favor, gracias. ¿Ok? Entonces ya no está tan simple, ¿no? Ya no lo pensaremos un poquito más. Al momento de tomar nuestro medicamento, ¿no? Les presento una segunda, pero en esta segunda la incluí porque tiene, puntualiza otros detalles dentro de esta característica temporal del efecto del medicamento y su relación con la ventana terapéutica. Nada más que aquí lo asocia dosis únicas, ya lo habíamos mencionado, pero también menciona el detalle que es una administración oral. Si nosotros graficáramos el efecto, aquí es el efecto del medicamento, ya no es la concentración, ¿sale? El efecto del medicamento contra el tiempo, ¿qué veríamos? Pues la diapositiva, el trazo se comporta igual, muy similar, ¿no? Pero aquí, ¿cómo es el efecto del medicamento? Hay un periodo de retraso que yo les mencioné, que es más o menos 30 minutos. ¿Por qué? Porque nos deglutimos la tableta o cualquier otra forma por vía oral, forma farmacéutica por vía oral, la deglutimos, la pasamos, pues la tragamos, llega al estómago, se empieza a disolver, se microniza, se disuelve, y finalmente en el final del estómago y el principio del intestino delgado y el transcurso del intestino delgado, además, se absorbe. Entonces pasan 30 minutos, pero en lo que va ascendiendo, llega un momento en que hay un punto que se llama el comienzo del efecto. Acuérdense, aquí es efecto del medicamento contra tiempo. Y hay un final del efecto. Sale, pero es cuando cruza en ascenso. Híjole, no sé por qué hizo la otra línea, una disculpa y espero que no los confunda. Según yo, esta es una flecha, ¿verdad? Esta no sé por qué la dibujó, pero bueno. Y en el descenso, ¿no? Y en el descenso. Coincide en este punto. Comienzo del efecto, final del efecto. Pero está definido por quién. Por MEC de la reacción buscada. Concentración mínima efectiva de la reacción buscada. Por eso les puse aquí la abreviatura y su definición. Concentración mínima efectiva. ¿Ok? Y obviamente el efecto máximo será lo máximo que dé el medicamento y que considera pues obviamente va a coincidir con Cmax dentro de la ventana terapéutica. Y aquí pues obviamente está amplia, está enorme la ventana terapéutica. Y lo mismo, tiene un MEC de la reacción adversa, que acuérdense, MEC es concentración mínima efectiva. Concentración mínima efectiva para este medicamento. Acuérdense aquí como lo mencionaba, concentración máxima efectiva o concentración mínima tóxica.
Aquí es de la reacción adversa. ¿Por qué? Porque estamos graficando efecto del medicamento contra tiempo. ¿Sale? Entonces, por eso les puse esta diapositiva también, porque va relacionada, pero lo toma desde otro ángulo. Aquí fue concentración contra tiempo, y aquí es efecto del medicamento contra tiempo. Obviamente oscila también, oscila, oscila, no es del todo nada, y obviamente tiene un ascenso y tiene un descenso. Sale hasta que finalmente regresará a cero. El efecto, o sea, ya no se deja de sentir, pues, se deja de sentir el efecto. A ver, permítanme. Dar datos. Y esta es la parte final, miren, de esta parte de farmacocinética. Son tres, a ver si son tres, sí son tres problemas, pero este lo voy a incluir, sí, creo que sí. A ver, permítame. Sí, estos tres los incluyo como una actividad, ¿sale? Pero quiero que lo vayamos viendo. Son tres ejercicios. Primero, si un fármaco tiene una concentración plasmática de 10 miligramos sobre litro, concentración plasmática, cuando hay 1000 miligramos del fármaco en el organismo, el volumen de distribución, ¿cuál será? El segundo es referente al tiempo de vida media. Miren, si un fármaco en una sola dosis alcanza una concentración de 100, pues idealmente use 100, ¿no? ¿Cuáles serán los valores de concentración para las primeras 5 vidas medias? Entonces le puse 1 T1 medio, 2, 3, 4, 5 T1 medio. Aquí hay que poner el valor, el número, la concentración que está quedando después de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vida media, ¿sale? Pero ojo, acuérdense, ese lo voy a incluir como una actividad, y de hecho la parte final de la clase, ahorita que ya 10:55, bueno, la parte final les muestro la actividad que abrí ayer, ahorita les platico. La subí ayer, pero se abrió hoy a las 0 horas, ¿sale? Ahorita lo vemos, abro mi V. Y el tercer ejercicio es, después de una dosis única de un fármaco que tiene una semivida de 12 horas, es una vida media de 12 horas, ¿qué porcentaje de la dosis, este es de otro ángulo, qué porcentaje de la dosis permanece en el organismo después de un día? O de 24 horas. ¿Cuál será? Nada más aquí hay que encerrarla, la que ustedes crean que es después del análisis. Si es esta, o esta. O como ustedes gusten, la tachan o no sé, lo que hagan ahí, ¿sale? Y ese es el ejercicio. Y esto marca, ¿qué creen? El final de la temática de farmacocinética. La que continúa es algo que se conoce como receptores y sus mecanismos de acción. Obviamente al interaccionar con su ligando, con su fármaco, ¿sale? Pero lo vamos a empezar a ver la siguiente clase. Tema nuevo. Ojo, cerrando este tema, que sí está un poquito extenso y se presta mucho comentario, cerrando este tema, planteamos segundo ejercicio parcial, ¿sale? Y nada más quedarán, después de ver esta, tipos de receptores y los que en parte lo que les mostré de los medicamentos que interaccionan con el alcohol, las reacciones adversas, y será todo, ¿sale? Obviamente faltan algunas actividades todavía, pero para nuestro tercer parcial serán solamente 2 unidades, ¿sale? Ya es para que terminemos de dar el último jalón, que terminen ustedes de levantar su promedio lo más posible, y con el razonamiento que es menos material, ¿no? Y ya menos material, ¿no? También para atenderlo, ¿no? ¿Sale? Pero acuérdense, acabando esta parte de receptor y mecanismos de acción, llegando a esta diapositiva, nos ponemos de acuerdo para el examen. No importa si pasa una semana o 2 para el examen, seguimos avanzando. ¿Sale? Ya saben que no es tiempo perdido. ¿Sale? Me pregunta su compañero que si estoy en el cubículo de la facultad. No, este día no fui, tuve otra cosa que atender, entonces, y que tengo que atenderla después de estar con ustedes,
Entonces, no estoy en la facultad. Estuve yendo, fui diario, ahora sí fui diario, de lunes a jueves. Sí, estuve por allá todos los días, pero hoy no. Pero, no sé de qué asunto se trate, Víctor. El martes estoy nuevamente en la facultad. El martes estoy por allá, sale. Y ya me retiro como a las 2 de la tarde me retiro. Estoy llegando como 8:30, 8:30 ahí a la facultad. El martes nuevamente estoy ahí en la facultad. ¿Sale, Víctor? Ok, entonces déjenme hablar rápidamente. Yo ya lo socialicé esto que les voy a mostrar con su compañera Jimena. Caray, no, eso no. N. Méndez, bueno, ese es mi correo electrónico, pues es el mismo que usan ustedes. Cuenta de usuario. Ahora sí. Pero yo le mencioné a ella que lo iba a retomar con ustedes nuevamente. Es un ejercicio, es el que se quedó pendiente. Es el que se quedó pendiente, el de las interacciones químicas. Permítanme. Vamos a llamarlo farmacología. En actividades, acuérdense, siempre es en actividades. Aquí está, mecanismo y clasificación de interacciones químicas. ¿Se acuerdan que les había dicho que era la parte de abajo del cuadro sinóptico? Ahorita del esquema con llaves que les mostré. Se abrió hoy a las 0 horas y se cierra el 19 a las 23:45. ¿Sale? Vamos a abrirlo para que vean a qué me estoy refiriendo. Todavía tengo chance. Un minuto, pero todavía va a sacarle de exprimir todo el tiempo. Es esta parte que les dije, la clasificación de interacciones químicas, que son cada una de estas, y el de antagonismo que se clasifica aún más en estas, ¿no? En estas. Pero ¿qué es lo que les pido que hagan? Usando la figura de mecanismo y clasificación, que es esta que les mostré, retomar la clasificación encerrada en color rojo, y desarrollar lo siguiente, simplemente eso, definición de cada una de estas, obviamente con su título, y un ejemplo de ellas, y un ejemplo de cada una de ellas, y es todo. La redacción de la presente actividad, porque luego tiene ahí duda, es digital, es en modalidad digital, es decir, a computadora, no es a mano. Y es en el idioma español y debe contener hoja de presentación, desarrollo de la actividad y la referencia bibliográfica o referencia bibliográfica, ¿sale? Para juntar en Word o PDF y es individual, ¿sale? Entonces ya está, es esta, ¿sale? Y atrás de esta vendrá la que les decía, la de los problemitas de farmacocinética, solamente 3, con eso es suficiente, ¿sale? Ok, entonces ya aquí me detengo porque ya son 11 en punto, y pues tienen ustedes también otras cosas que hacer, ¿no? Sale, entonces me despido, nos veremos la próxima sesión, el lunes desafortunadamente marca día festivo, no vamos a poder vernos en nuestra sesión, nos veremos pues el siguiente viernes, ¿sale? El siguiente viernes. Acuérdense, cualquier duda o comentario que tengan por cualquiera de las vías que hemos estado usando, sin problema, o por medio de su compañera Jimena, ¿sale? También por medio de ella. Sale, gracias. Cuídense mucho, nos estaremos viendo, estamos en contacto, saludos, hasta luego, bye bye. Hasta luego, buen día, gracias.